Advertencia. Esta historia contiene referencias a violencia sexual, esclavitud y comercio de personas. Se relata con intención de denuncia y memoria. No se dan descripciones gráficas. Si este tema le resulta sensible, por favor proceda con cautela. El amanecer en la hacienda se parecía a una afrenta constante. El sol entraba sin disculpas por la ventana alta de la casa grande, secando la tierra y los nombres. La veranda conservaba el olor del café frío, y bajo la madera gastada, las cadenas que ya nadie usaba en público seguían marcando el paso de los días. En la pared del salón principal, trazada en letras firmes, había una sentencia que reproducía la voluntad de la casa. Yo mando en todo. Aquel lema no era solo un emblema. Era una ley que dolía más que cualquier latigazo, porque convertía la vida en propiedad y la palabra en mandato. La viuda aparecía por primera vez al pie de aquella frase. Doña Mariana de Albuquerque vestía de riguroso negro y un aire de sequedad que se parecía a la ausencia. Había heredado la hacienda, las deudas, y una red de amistades que medían la moral por la conveniencia. Ella no gritaba, no hacía falta. Su poder circulaba en órdenes susurradas, en favores contabilizados, en miradas que cambiaban de dueño. Cuando entraba al patio, varios se apartaban como si la sombra de su esposo muerto reviviera en su paso. Ella había comprado muchas cosas a lo largo de su viudez, tierras, muebles, caballos, y un invierno compró 15 jóvenes. No fue un acto improvisado, fue un cálculo que obedeció a un deseo envuelto de racionalidad. Había escuchado que un grupo de muchachos llegaría a la región, rumor traído por los comerciantes que mercaban vidas como quien hace cuentas. Doña Mariana vio en ellos la materia prima de su voluntad. No habló de placer como un capricho inocente, lo dijo como quien enumera una empresa. Los traeré y los moldearé. Para la casa grande aquello era una adquisición más, una operación que nadie osaba cuestionar porque el orden social garantizaba silencio a cambio de protección. Los 15 llegaron una tarde lluviosa, con el barro pegado a las botas del carro que los traía, y bajaron con la misma resonancia con la que se quiebran los días, sin nombre público, sin derecho a la mirada. Entre esos 15 había un joven llamado Domingos. Era de los que caminaban con algo dentro que no cabía en el cuerpo, una curiosidad que había aprendido a disfrazar. En secreto, cuando la noche lo permitía, Isaura le enseñó a trazar letras sobre trozos de cartón. Isaura no era maestra de escuela. Era una mujer que había aprendido a leer en la iglesia, y decidió pasar ese secreto como quien entrega un pan escondido. Leía para los suyos los pasajes que hablaban de justicia, y sobre todo, le enseñaba a los jóvenes que la palabra escrita era una luz que no se apagaba con la caricia de la humillación. Domingos guardaba un pequeño trozo de papel, con una palabra mal escrita, como un talismán. Era apenas un pedazo, 4 letras, un nombre que se repetía en su cabeza como un conjuro. La vida en la Sensala, el conjunto de chozas donde vivían quienes servían a la hacienda, transcurría entre el trabajo y la mirada constante. Había quien desviaba la vista ante la presencia de la casa grande, quien asentía por costumbre, y quien en privado resoplaba su rechazo. Joaquim, el anciano que conocía las rutas de la tierra y las historias de familias enteras, se sostenía en un bastón y en una memoria que funcionaba como resistencia. Benedito, María das Dores, Cefa. Nombres que han de repetirse por obligación, porque recordar es la única reparación posible cuando la ley se ausenta. Ellos sabían que en la hacienda nada quedaba tan solo en la esfera íntima. Lo que pasaba en la casa grande terminaba por modificar las economías de la aldea, las llamadas, los matrimonios, la compostura de las mujeres que trabajaban en la cocina. La viuda impuso reglas nuevas. Los jóvenes debían presentarse en la sala principales a ciertas horas, pasar por la mirada de los mayordomos, obedecer. Lo que vino después no merece adornos. No se contarán escenas, se dirá la verdad sin relieves gráficos. Fueron sometidos, fueron forzados a atender los deseos de quien los consideraba objeto. La voluntad de cada uno fue erosionada por una costumbre institucional que condenaba a la resignación. La humillación ocupó lugares que antes estaban reservados a la intimidad y la dignidad. Algunos dejaron de llamarse por su nombre
y comenzaron a responder a apodos al servicio de la casa. Otros guardaron el nombre en la boca, como quien guarda un tesoro. Lo mordían, lo susurraban cuando nadie veía. En la comunidad, hubo quien miró hacia otro lado. El patrón de la región, amigo de los de la casa grande, prefería la reputación sobre la justicia. Escándalo es perder lo que se tiene. Fue la máxima que repitió en voz baja, como si la tradición pudiera reemplazar cualquier exigencia moral. Se tejieron excusas, el teatro de la necesidad económica, la ficción de la ordinariedad. Así, la viuda encontró en su entorno no solo la obediencia de sus sirvientes, sino la complicidad, silenciosa, casi institucional, de quienes medían su vida según lo que les convenía. En un amanecer distinto, Isaura volvió a la senzala con un gesto adherido a la prudencia. Había conseguido a escondidas más papel. Lo guardó bajo la tabla del banco común y convocó a Domingos y a 3 de sus compañeros. Le enseñó la A, la B, la C, y les mostró cómo las letras podían nombrar una puerta o una promesa. Si aprendéis a leer, dijo sin mucha pompa, habréis arrancado una pequeña libertad al dueño de todo. Esas lecciones fueron actos de subversión, susurradas, rápidas, con la vela que apenas alumbraba la choza. En cada trazo, Domingo sentía que el hambre de su cerebro se calmaba y se encendía. Si la casa le había intentado arrancar el nombre, él lo recomponía con tinta y voluntad. El rumor empezó como un hilo fino y creció. Se habló de embarazos escondidos, de problemas que la viuda no podía mostrar sin que su estatus se dañara. Nadie se atrevió a pedir cuentas públicamente. Los pocos que lo intentaron fueron medidos con la mirada y el silencio. La viuda, lejos de amedrentarse, redobló su estrategia. Quien hablaba demasiado era castigado. Y el castigo no era siempre físico. Muchas veces estaba en la modalidad económica, contratos que se negaban, oficios que se retiraban, pequeños favores que significaban el pan del día. Así, la comunidad aprendió que reclamar tenía un precio, y que ese precio no eran solo monedas, sino la exclusión. Con el tiempo, la viuda tomó lo que consideró la decisión más práctica: separar a los jóvenes del lugar donde los ojos de la comunidad los podían reconocer. Compró con su poder la complicidad de comerciantes que no preguntaban origen ni destino. Algunos fueron enviados lejos, a haciendas donde la palabra del patrón pesaba más que la ley. Otros fueron obligados a presentarse en la casa grande con horarios todavía más rígidos, sometidos a una disciplina que se disfrazaba de orden. Se habló de entrenamiento, aquel término que la viuda usaba tan frío, como quien habla de un oficio que se aprende. Pero no se trataba de oficio. Se trataba de moldear cuerpos para satisfacer una voluntad que no reconocía a nadie como sujeto. Recordamos cómo la carreta cruza el pueblo en la madrugada, con su crujir que parece romper las costuras del mundo. Aquella noche en que partieron algunos, Joaquín se acercó al carro y dejó una piedra sobre la madera. Una costumbre antigua que decía: para que no olviden que hubo quienes los amaron. Domingos, al ver la carreta, sintió que el trozo de papel en su bolsillo ardía como una promesa. Lo apretó entre los dedos hasta que la tinta tembló. Antes de que los rezagados subieran y las ruedas comenzaran su marcha inclemente, Isaura le pasó un pequeño sobre cosido con hilo, adentro una nota muy breve: lee y nombra. No era un consuelo, era una orden de dignidad. El entrenamiento, cuando ocurrió en serie y a la vista de la casa, era una representación de la voluntad de la viuda. Manejar la humillación como quien organiza un desfile. Los jóvenes aprendían gestos, se les imponían presencias, se les pedía mirar sin mirar. Les cambiaban la ropa, los peinaban con esmero y les asignaban tareas que no existían en ninguna parte, sino en la imaginación del poder. Cada día de entrenamiento les costaba un poco de alma. Cada instrucción ejecutada con la mirada fija de la casa grande era una disminución de su materia humana. Los cantos que antes se escuchaban en el patio se apagaron. Las manos, que habían sabido arar, cocinar, curar, debían ahora aprender a servir como máquinas. Hubo quien intentó documentar, con la torpeza de la clandestinidad, lo que pasaba.
Un cuaderno con nombres y fechas circuló entre las chozas, siempre escondido, siempre peligroso. Domingos escribió en ese cuaderno con letra temblorosa pero firme. Aquellas líneas eran un registro de lo que la casa negaba. No pretendían reemplazar la justicia. La justicia tardaba y era sorda. Querían al menos ofrecer memoria. Si algún día nos separan, escribió, al menos quedará escrito que existimos. Esa necesidad de dejar rastro es humana y feroz. Un trozo de papel puede desafiar siglos si se le cuida. La venta fue, finalmente, la medida extrema que la viuda aceptó para resolver aquello que su reputación llamaba escándalo. Algunos fueron subastados, otros cedidos a manos que los convertirían en propiedad lejana. El mercado de personas no es un mercado de objetos neutros. Es un ritual de deshumanización que mercantiliza cada gesto, cada sonrisa y cada llanto. Se hizo la lista. Se llegó al precio. Se selló la transacción. Aquella mañana en que se cerraron los tratos, la Casa Grande mostró su rostro más claro. Una institución que blanquea la infamia con la palabra administración. La comunidad no olvidó, aunque muchos fingieron el olvido para salvar lo demás que les quedaba. En las semanas posteriores a la venta, las puertas de las ensalas se cerraron con más cuidado. Las voces se volvieron más bajas. La idea del castigo social rindió su fruto en las conversaciones que se hicieron menores. La resignación se transformó en un comportamiento medido. Benedito, que había sido testigo de la partida de varios jóvenes, no encontró consuelo. Se sentaba en el umbral, mirando la carretera donde las ruedas dejaban el polvo de la distancia, y murmuraba los nombres que ya no tendría frente a él. Domingos, decía, José, Manuel. La repetición era el modo en que su memoria no desfallecía. Años después, cuando la viuda envejeció y su poder comenzó a tambalear por el peso de la historia, la comunidad hizo algo que la ley no había dado: una ceremonia de memoria. No fue una vindicación en términos legales, fue una reparación simbólica que, sin reclamar permisos, se plantó frente a la Casa Grande. Joaquim encendió una vela en el umbral de la senzala. Era una vela pequeña y amarillenta, pero suficiente para delinear nombres, uno por uno. La gente se acercó y dijo en voz alta los nombres que la venta había intentado borrar. Recordamos aquel acto como quien cuenta que encendió un faro en la noche. Simple, humano, esencial. Las voces se articularon con torpeza y belleza, con la condena que no llegaría al juzgado pero que quedaba escrita en el aire. La vela iluminó también el papel que Domingos había guardado. Lo devolvieron a la comunidad como un talismán de resistencia. En él, las letras eran imperfectas pero llenas de voluntad. Había, en ese trozo, varias manos. Algunas que habían aprendido a trazar la A con Isaura, otras que apenas sostenían una línea. El papel fue colocado en un cajón común, junto con otros objetos pequeños. Un botón, una mecha, una piedra. Esos restos de vida eran un acto de restitución simbólica. La memoria organizada en objetos comunes. No cambiaban la historia, la acompañaban, la nombraban. El ejercicio de nombrar fue un modo de seguir luchando. El canto de las mujeres volvió a la senzala, no como entretenimiento, sino como manera de sostener la memoria. Se tejieron juntas mantas, donde se bordaron iniciales. Fue un proyecto modesto, escrupuloso, que multiplicó el nombre de los que desaparecieron. La Casa Grande siguió allí, con su lema en la pared, pero ya no pudo borrar por completo aquello que la comunidad había decidido guardar. Había resistencias pequeñas que picoteaban la piedra del poder. La lectura clandestina, la nota escondida, la vela encendida en la madrugada. No hay cierre legal en esta historia. La viuda murió sin haber sido juzgada por la mayoría de los abusos que cometió. Su epitafio fue el silencio que su familia le permitía. Aún así, su nombre se convirtió en ejemplo. Se dijo a los jóvenes que crecieron después que aquella mujer representaba lo peor de la propiedad cuando se convierte en deseo. Esa enseñanza no fue un consuelo, fue una advertencia. La memoria comunitaria actúa como una escuela que no olvida los peligros de la impunidad. Si preguntaran por Domingos,
Por sus huellas, diríamos que no hay un final simple. Algunos de los jóvenes jamás regresaron. Otros volvieron con marcas que el tiempo no borró. Unos cuantos construyeron caminos distintos, con nuevos nombres y nuevas resistencias. Lo que quedó, y lo que importa, es la enseñanza que Isaura dejó. Aprender a leer fue, para aquellos jóvenes, abrir un resquicio de humanidad que ni el inventario más frío pudo abolir. La letra fue una herramienta para nombrarse, para no aceptar que el mundo redactara por ellos sus vidas. No se trata de reconstruir un pasado para el aplauso moral. Se trata de advertir y convocar. Vivimos con estructuras que, en otras formas y bajo otros nombres, toleran la mercantilización de vidas y la protección de impunidades. La historia de la viuda que compró 15 jóvenes y los sometió a su voluntad es por tanto una metáfora y una denuncia. Muestra cómo las instituciones que legitimaron la propiedad pueden transformarse en máquinas de destrucción humana si no hay contrapesos sociales y morales. Recordamos por eso la vela y el trozo de papel, la carreta que crujió la madrugada, la ventana alta de la casa grande por donde el sol entraba sin preguntar. Recordamos a Isaura con su papel escondido y a Joaquim con su bastón y su piedra. Recordamos también a Benedito, a María das Dores, a Cefa. Sus nombres son la constelación que mantuvo una luz mínima. No olvidar es un deber colectivo, no es venganza. Es la forma más elemental de justicia, nombrar lo que ocurrió para que no vuelva a suceder igual. Si esta historia ha tocado algo en ti, te invito a no callar ante relatos semejantes. Hay recursos y organizaciones que trabajan con víctimas de trata y violencia sexual. En la descripción de este video encontrarás enlaces para informarte, apoyar y aprender más. La memoria se alimenta también de acciones concretas. Lectura, apoyo, denuncia. La última imagen que queremos dejar es sencilla. Un trozo de papel, deslucido por el tiempo, con letras imperfectas. Alrededor, la gente se reunió y dijo en voz alta los nombres. La casa grande siguió en su sitio, pero ya no podía borrar del todo esa pequeña ceremonia, porque a veces la reparación no viene de las cortes, sino de las manos que sostienen una vela y pronuncian un nombre. Si mantenemos esas velas encendidas, si seguimos nombrando, la historia no podrá repetirse de la misma manera. Suscribirse a esta memoria es un acto mínimo, pero importante. Si deseas acompañarnos en la visibilización y en el apoyo a las víctimas, revisa los enlaces en la descripción para saber cómo ayudar y dónde informarte.